Muy buenos días a todos, bienvenidos al primer programa de La Trinchera. En este sábado 16 de marzo son las 8:16, las 7:16 en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias que nos están dejando esta semana, bueno, más que noticias, escándalos, porque esto es un escándalo tras escándalo. Ya hemos pasado de la información directamente a los escandalazos que nos están acosando mañana, tarde y noche. Pues bien, antes de empezar con ese repaso de los escándalos de la semana, queremos decirles que en este programa queremos escuchar sus opiniones, que son las más importantes. Es por ello que tenemos un número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio y en nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, 689 33 74 44. Y hoy os lanzamos la siguiente pregunta, que además tenéis en nuestras redes sociales. ¿Será el adelanto electoral en Cataluña el fin de la legislatura de Pedro Sánchez? Yo ya os avanzo mi respuesta. Ojalá sea así. Ojalá mañana el gobierno de Pedro Sánchez desaparezca de la faz de la tierra, pero eso no va a pasar, por desgracia. Mi perspectiva al respecto es que nos quedan 3 años muy largos, muy duros, muy trágicos y muy penosos para los derechos y libertades de todos los españoles. Pero quiero escuchar vuestras opiniones al respecto. Además, tenemos nuestra cuenta de Twitter, donde también podéis participar y responder a esta pregunta en esta encuesta que hemos publicado. Y además, si os apetece vernos en directo, pues que sepáis que estamos emitiendo a través de nuestro canal oficial de YouTube de Es Radio. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana de la mano de Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Buenos días, Manuel. Sí, comenzamos en Cataluña, donde los ciudadanos tendrán que acudir a las urnas el próximo 12 de mayo, después de que fracasara la aprobación de presupuestos de este año en esta comunidad, elaborados por Esquerra Republicana. El Ejecutivo catalán había firmado un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista y había intentado negociar con Junts, los Comunes y la CUP para reunir los apoyos suficientes, algo que finalmente no ha conseguido. La CUP se descolgó y la negociación se mantuvo con los Comunes, partido hermano de Sumar, pero no se ha terminado llevando a cabo por las discrepancias que tenían por el proyecto del casino en Tarragona. La pregunta, Manuel, es ¿por qué para los comunes la construcción de este casino era una línea roja para votar a favor o en contra de los presupuestos catalanes? Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. La principal razón que señalan desde el partido de Ada Colau es el excesivo gasto de agua que la construcción de este complejo supondría para Cataluña en un momento de sequía muy delicado para la comunidad. Desde el partido apuntan que supondría un gasto de agua diario similar al de un municipio de cerca de 30.000 habitantes, pero este veto solo es la punta de lanza del rechazo de los comunes. Los de Colau sostienen que el debate va mucho más allá y añaden que las políticas de Esquerra van en dirección contraria al progreso y la sostenibilidad económica y medioambiental. Aunque este ha sido el principal motivo que han alegado los comunes para tumbar los presupuestos, RC sospecha que dicha oposición podría estar vinculada a la bronca entre PSC y el partido de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, donde el alcalde socialista Jaume Collboni ha rechazado a la exalcaldesa en el equipo de gobierno. Bueno, pues ni agua, ni Casino de Tarragona, ni gaitas. Esa es la excusa que utilizan los políticos de los comunes para tumbar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña. Pero no tiene nada que ver con eso, amigos. La razón no es otra que el poder. Siempre, siempre el poder. Y en este caso nunca ha tenido tanta influencia un poder a nivel local sobre el conjunto de España. Esto es ni más ni menos que una batalla, una guerra entre distintas facciones y una venganza, porque los de Ada Colau han sido excluidos, expulsados, marginados del Ayuntamiento de Barcelona y se han tomado la revancha, se han tomado la venganza y han tumbado los presupuestos de la Generalidad de Cataluña. Ni más ni menos que eso, no hay más. Segundo punto importante, RC podía haber prorrogado los presupuestos, no había ningún inconveniente para ello. Sin embargo, la cuestión del veto a los presupuestos catalanes les ha venido de perlas, y les ha venido de perlas porque RC tenía muchísimo interés en adelantar las elecciones regionales en Cataluña, aprovechándose de la debilidad del PSOE, uno de sus principales contrincantes para hacerse con la Generalidad de la mano de su candidato, Salvador Illa. Han visto una oportunidad, han adelantado las elecciones aprovechando los escándalos de corrupción
y adelantándose también a la posibilidad de que Puigdemont, que es otro de los contrincantes de cara a hacerse con la Generalidad, pues gracias a la aberrante y vergonzosa amnistía que acaba de aprobar este gobierno, pueda regresar a Cataluña en loor de multitudes, subido a un papamóvil, saludando a la afición, saludando a sus huestes independentistas para hacerse con la Generalidad. Es todo pura táctica política. Los comunes tumban los presupuestos de la Generalidad porque han sido excluidos del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, es la venganza de Ada Colau. Y RC aprovecha esto para decir, esta es la mía, amigo, y adelanto las elecciones. A todo esto, Yolanda Díaz, que en teoría es la jefa de toda esa amalgama de partidos izquierdosos e independentistas en donde se incluye y que forman parte de Sumar en sus diferentes y bajo sus diferentes marcas, pues no ha hecho nada. Ha demostrado que no tiene ni autoritas ni potestas. Y yo me pregunto, ¿cómo le habrá sentado esto a Pedro Sánchez, su jefe? Porque si Yolanda Díaz es vicepresidenta y ministra, es porque sirve obedientemente a los intereses de Sánchez. Pero ahora le ha fallado, y le ha fallado de forma estrepitosa. Así que estas son las razones, las auténticas razones de que haya habido adelanto electoral en Cataluña. Nada tiene que ver con un casino y nada tiene que ver con el consumo de agua. Y tras el adelanto electoral en Cataluña, Manuel, el margen para recabar el imprescindible respaldo de las formaciones independentistas a unas nuevas cuentas públicas en España se reduce prácticamente a cero. Es por ello que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado abrir un paréntesis y renuncia a aprobar los presupuestos generales del Estado de este año, de 2024, prorrogan los de 2023 y dicen que trabajan ya en los de 2025. Todo ello pese a que el propio Sánchez dijera esto antes de llegar al Gobierno. Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Es decir, de que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos. Sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Pero lejos de esto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que sí que se puede gobernar sin presupuestos. Fíjese si se puede gobernar sin presupuestos, que la señora Ayuso, esa líder casi sobrehumana que gobierna la Comunidad de Madrid, tuvo que prorrogar 4 veces los presupuestos siendo presidenta de la Comunidad de Madrid cuando no tenía los apoyos suficientes para tenerlos. Bueno, vamos a ver, ¿en qué quedamos? Lo que dice Pedro Sánchez, lo que dice el señor Puente. Por cierto, el señor Puente debería lavarse la boca antes de hablar de la señora Ayuso. Debería lavarse la boca, porque las declaraciones que ha hecho esta semana son absolutamente deleznables. ¿Este es el gobierno feminista? ¿Este es el gobierno feminista? Insultando directamente a las mujeres, a una presidenta regional como la señora Ayuso. Vergonzoso el señor Puente. El señor Puente es un chulo. Es un chulo. Es una vergüenza que tengamos a un chulo por ministro y es una vergüenza que tengamos a un mentiroso por presidente. ¿En qué quedamos? ¿Es bueno que haya presupuestos? ¿Es malo que haya presupuestos? ¿Se puede prorrogar? ¿No se puede prorrogar? Cuando gobernaba Rajoy, del cual yo no soy ningún amante, he sido muy crítico siempre que he tenido ocasión, me parece que ha sido uno de los peores gobiernos de la historia de la democracia, y si ahora estamos aquí, en esta situación, es precisamente debido a los gravísimos errores que cometió en su día el señor Rajoy. Como digo, cuando gobernaba él, cuando gobernaba el Partido Popular, Pedro Sánchez se hartó de exigir la convocatoria de elecciones porque el Partido Popular no era capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Pero claro, es que entonces hablaba el candidato Pedro Sánchez, no hablaba el presidente del gobierno, y como ya sabemos, este hombre está acostumbrado a cambiar de opinión a cada hora, a cada minuto. Y lo que dijo ayer ahora ya no vale, ahora ya es otra cosa diferente. Ahora se pueden prorrogar los presupuestos sin ningún tipo de problema. Bueno, un nuevo ejemplo de hipocresía, un nuevo ejemplo de cinismo. Pero ¿por qué ahora Pedro Sánchez
está dispuesto a prorrogar sin ningún tipo de problema y no anticipar elecciones? Pues básicamente por una cosa, porque a Pedro Sánchez lo único que le importa es el poder, es mantenerse en la Moncloa. Y hay que recordar que de momento ha sido incapaz de aprobar ninguna ley, ningún proyecto, salvo, por desgracia, el proyecto de amnistía. Pero sin presupuestos va a estar atado de pies y manos. Va a poder hacer muy poco en los próximos trimestres en materia de políticas públicas. Pero, insisto, es que a él le da exactamente igual. Su único objetivo no es aprobar una medida o aprobar otra, o llevar a cabo determinadas políticas públicas. Su único objetivo en esta vida es mantenerse como ocupa en la Moncloa. Y la realidad es que en el Partido Socialista y en el Gobierno ya no ocultan su malestar con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, después de su escasa interlocución ante los comunes en Cataluña. El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha destacado esta semana que la renuncia a sacar adelante los presupuestos generales del Estado ante el adelanto electoral en Cataluña fue una decisión unilateral del Partido Socialista que le parece equivocada. Y también en el mismo tono se ha mostrado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Ha afirmado que respeta la posición del presidente del Gobierno respecto a los presupuestos, pero que no la comparten. Bueno, fíjese, nosotros ayer por la tarde, nuestros equipos de Sumar y del Partido Socialista estaban reunidos negociando, cuando Moncloa decidió no continuar con los presupuestos. Nosotros respetamos la posición del presidente del Gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando. Y los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, la ciudadanía que está viviendo una crisis de inflación sin precedentes, necesita seguir ganando derechos. Ganando derechos. Habla de trabajadoras y trabajadores la señora Yolanda Díaz, que no se le conoce oficio alguno, salvo la de la política. Del sector privado más bien poco. Habla de crisis inflacionaria como si eso no tuviera nada que ver con ella. Oiga, que llevan ustedes 5 años gobernando, señora. Vamos a ver. Tema presupuestos. La cara de Yolanda Díaz esta semana en el Pleno del Congreso era un auténtico poema. Mientras el resto de sus compañeros de pupitre, de Consejo de Ministros, de Gobierno, estaban aplaudiendo, con especial fervor además, María Jesús Montero, con esa forma particular de aplauso que tiene la ministra de Hacienda, la señora Yolanda Díaz tenía cara, una cara más bien de tristeza, de agonía. ¿Por qué? Pues básicamente porque le ha fallado a su jefe, le ha fallado a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ahora está en un brete como consecuencia del adelanto electoral en Cataluña, se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos y empieza a haber voces cada vez más altas sobre la crisis, la debilidad del Ejecutivo, y esto es responsabilidad directa de ella, de Yolanda Díaz, porque no ha logrado controlar a sus filas, a sus aliades, como Ada Colau. Pero vamos a ver, ¿cómo es esto de que Yolanda Díaz dice, aquí cada filial de mi formación tiene plena autonomía? Pero bueno, entonces, ¿para qué está usted? Es que acaba de pegarle un palo bastante importante a su jefe, a Pedro Sánchez, como consecuencia de esta convocatoria electoral que depende directamente de los comunes. Han sido los comunes los que han tumbado esos presupuestos en Cataluña y han activado el adelanto electoral en Cataluña con todo lo que va a suponer y las consecuencias que ello va a tener. Por lo tanto, estaba compungida. ¿Pero estaba compungida porque ha fallado a su jefe? No, está compungida porque igual se le acaba el chollo. Eso es lo que le duele a Yolanda Díaz. A Yolanda Díaz le encanta ser vicepresidenta, le encanta ser ministra, le encanta estrenar un vestido nuevo cada día. Eso es lo que le gusta figurar. Y ese es el gran miedo que tiene. Como su cargo depende de Pedro Sánchez y ahora Pedro está enfadado con ella, pues lo está pasando mal. Y después del adelanto electoral, la campaña comenzará el 26 de abril, terminará el 10 de mayo, siendo el día 11 la jornada de reflexión. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado esta semana que si el fugado Carles Puigdemont se presenta a las elecciones catalanas el 12 de mayo, será una candidatura más allá de Junts, ha dicho. En una entrevista ha defendido una candidatura liderada por el expresidente de la Generalitat que sea abierta, dice, a toda aquella gente que quiere rebelarse contra la resignación. La duda es si, siendo las elecciones el 12 de mayo, Manuel,
el prófugo puede presentarse a las elecciones? Bueno, pues esta es una de las grandes cuestiones que hay que plantear. Y para tratar este tema está Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días, Manuel. Bueno, primera pregunta al respecto. Tú que eres un gran conocedor de toda la política catalana, analista de referencia de esta casa sobre todo lo que tiene que ver con el nacionalismo, ¿puede o no puede presentarse Puigdemont a las elecciones catalanas? Sí, se presentó ya, de hecho, en el mismo año 2017, con las elecciones autonómicas que se convocaron al amparo del artículo 155 de la Constitución, y se presentó el 14 de febrero de 2021 por la misma, es decir, con el mismo sustento. Ocurre en Cataluña que la ley electoral es la ley española, es la ley nacional, ¿no? Es decir, aquí no hay una ley electoral propia como en el resto de comunidades autónomas, porque los nacionalistas no la han querido cambiar nunca, porque les beneficia, es decir, les da una sobrerepresentación en las provincias menos pobladas, en Lérida y Gerona, que les permite sumar mayorías con mucha facilidad, mientras que pues los partidos constitucionalistas y el Partido Socialista tienen más dificultades porque no vale lo mismo, o sea, es decir, un voto en Lérida vale 3 veces lo que vale un voto en la provincia de Barcelona. Entonces, hay un detalle por el cual dice Ciudadanos que va a impugnar esa candidatura de Carles Puigdemont, y es que en el Estatuto de Autonomía de Cataluña se dice que el presidente de la Generalidad tiene que residir en Cataluña. Es decir, para poder presentarse a las elecciones hay esa condición de elegibilidad que plantea el Estatuto de Cataluña, pero que no se aplicó hace 3 años y no se aplicó en diciembre de 2017, con lo cual pues parece que tiene la pista despejada para poder presentarse. Oye, Pablo, y esto de que están comentando de Junts, que la candidatura que va a presidir Puigdemont va a ir más allá de Junts, ¿a qué se están refiriendo? Yo creo que es una alusión al Consejo de la República, que es este artefacto que montó Puigdemont al margen del partido y en el que hay políticos, expolíticos y personajes pues que van desde la CUP hasta Esquerra Republicana, pero en fin, generalmente disidentes de esos partidos, gente que ha caído en desgracia o que directamente ha cambiado de bando y se ha puesto detrás de Puigdemont. El de Puigdemont es un proyecto muy personalista. Uno de los detalles de ese proyecto es que ahora mismo Puigdemont solo es un afiliado de Junts per Catalunya, no es el presidente y no tiene ningún cargo oficial en el partido. Es el líder moral. Entonces, yo entiendo que esa es una estrategia que va a plantear Junts per Catalunya, que es dotar a la candidatura de Puigdemont de una especie de halo institucional, por un lado, y luego de amplio espectro, de amplia base, pues para no convertir, o para convertir la campaña en la operación retorno de Carles Puigdemont. Supongo que va por ahí. Y Pablo, última pregunta. ¿Cuáles son tus perspectivas para estas elecciones catalanas del próximo 12 de mayo? RC, Junts, PSC, está la cosa bastante igualada. Va a haber un enfrentamiento aquí importante. Perspectivas al respecto, primera visión. Bueno, Manuel, hoy mismo La Razón dice que se pueden repetir las elecciones porque el voto está muy fragmentado. El mundo independentista está roto, es decir, Esquerra y Junts no se pueden ni ver. En teoría, además, las últimas encuestas ya dicen que la suma de los partidos independentistas no alcanzaría la mayoría, pero tampoco se puede hacer no hay una alternativa desde el punto de vista constitucionalista. ¿Por qué? Pues porque el PSC no es un partido constitucionalista, el PSC puede ganar las elecciones, no va a tener seguramente posibilidad de gobernar. En fin, Cataluña va a entrar o no va a salir del bucle absurdo en el que está instalada desde hace 12 años. Pablo Planas, muchas gracias. Felicidades, por cierto, y enhorabuena por tu programa y por tu proyecto, Manuel. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Adiós.
Un regreso, Manuel, de Carles Puigdemont, que no se produciría si el Gobierno no hubiera aprobado la ley de amnistía a cambio de esos 7 votos de Junts para que Sánchez pueda continuar en Moncloa. Cabe recordar que la ley salió adelante este jueves en el Congreso de los Diputados. Ahora la iniciativa tiene que enviarse al Senado para continuar su tramitación, donde va a ser rechazada por el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, algo que, eso sí, no impide que la ley sea aprobada, sino que retrasará el proceso como máximo 2 meses. Todo ello cuando el nuevo informe de la Comisión de Venecia, que conocimos ayer, ha aportado información nueva y distinta también a la que trasladan desde el Gobierno. Félix Bolaños, ayer, tras conocerse este informe. Un informe que avala de manera rotunda que pueda existir una ley de amnistía en España para buscar la reconciliación en Cataluña. Nos dice que nuestra ley de amnistía sirve, será útil, es una herramienta constitucional y por tanto servirá para abrir una nueva etapa en Cataluña. Esto es lo que dijo el ministro de Justicia ayer. Sin embargo, el informe no dice que avala la ley de amnistía y sí acepta las alegaciones del Partido Popular. Miriam Muro, buenos días. Buenos días. El Partido Popular considera que Pedro Sánchez ha vivido su semana más agónica, que comenzó con nuevas informaciones sobre el caso Koldo, la relación de la trama con la mujer del presidente, pasó por la aprobación sin presupuestos de la amnistía y se cerró con el informe definitivo de la Comisión de Venecia. Un informe que en el PP creen que se le da la razón y es un nuevo varapalo al gobierno de Pedro Sánchez. Este órgano consultivo ha aceptado todas las alegaciones que se le hicieron desde Génova. Recuerdan los populares que ellos plantearon, por ejemplo, que la amnistía incluye delitos de terrorismo tipificados no solo en el Código Penal español, sino también en las directivas europeas. Y dicen fuentes del PP que la Comisión de Venecia saca los colores a Pedro Sánchez en este aspecto. Además, los populares alegaron también que la amnistía vulnera la separación de poderes y ataca la independencia del Poder Judicial, algo que consideran también respalda la Comisión. También la mayoría cualificada y no solo absoluta para su aprobación. Esto también lo pidieron desde el PP y es algo que ha destacado la Comisión de Venecia en su informe. Además, por si no fuera suficiente, el Gobierno y sus socios también ampliaron el alcance temporal de la amnistía. Desde la Comisión de Venecia también se ha cargado contra esta acción del Gobierno en ese informe que el PP conoció ayer. Félix Bolaños. No, yo le voy a cambiar el apellido. Es Félix Bulaños. Es el hombre de los bulos. Es el títere, la marioneta del gobierno de Pedro Sánchez, que no se cansa de mentir, de engañar de forma absolutamente descarada, diciendo lo que no dice la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia no avala la ley de amnistía del gobierno, ni mucho menos. La tumba por completo, la destroza. No hay ningún aval. La Comisión de Venecia pone los puntos sobre las íes. No se pronuncia sobre la constitucionalidad porque esa no es su función, pero sí señala que una amnistía de estas características se tiene que aprobar bajo ciertas condiciones. Condiciones que no se cumplen en el caso de España. Condiciones que no se cumplen en el caso del gobierno del Partido Socialista. No avala la amnistía. La tumba, la niega, la critica, la denuncia. Y esto, que no les quepa duda, que no os quepa duda, va a acabar en el alto tribunal, en los tribunales de justicia de la Unión Europea. Y hay muchas probabilidades de que finalmente la justicia europea acabe por anular este engendro que acaba de aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Y continuamos conociendo también, Manuel, novedades sobre la trama Koldo, Ábalos, Partido Socialista. Según un oficio de la UCO, al que ha tenido acceso esta casa, Libertad Digital, el 2 y el 3 de noviembre de 2023, Koldo mantuvo encuentros con cargos vinculados a transportes. Un alto cargo del Ministerio de Transportes durante la etapa de Raquel Sánchez filtró información a Koldo García sobre los contratos de mascarillas investigados a José Luis Ábalos. Raquel Sánchez sustituyó a Ábalos en este ministerio en julio de 2021 y permaneció en el cargo hasta finales de noviembre de 2023. Actualmente, cabe recordar, presidenta de Paradores. Y es que esta trama del Partido Socialista, Manuel, preocupa también fuera de España, en Europa. En general, en un debate sobre este asunto, que ha tenido lugar en el Parlamento Comunitario, el comisario de Presupuestos y Asuntos Administrativos, Johannes Hahn, dijo que este caso genera preocupación, mucha preocupación en Bruselas, dado que la política de la Comisión Europea es cero tolerancia contra la corrupción. Pide transparencia sobre este caso, que además puede afectar a los fondos de la Unión Europea.
Es importante que dejemos que los investigadores hagan su trabajo para que puedan arrojar luz sobre cualquier tipo de fraude cometido contra fondo de la Unión, en el caso que estamos discutiendo. ¿Y qué ha dicho el gobierno de este escándalo? Absolutamente nada. Lejos de responder a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios en las sesiones de control del Congreso y el Senado, Pedro Sánchez ha respondido lo que ha querido, Javier. Sí, el martes el presidente del Gobierno acudía a la sesión de control en el Senado, por cierto, donde hacía 10 meses que no acudía. El Partido Popular, a través de su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, le reclamó explicaciones sobre su cambio de posición respecto a la amnistía, también sobre las implicaciones de su Gobierno y el PSOE en esta trama, en el caso Koldo, pero el presidente, lejos de responder a las preguntas, se aferró al 11 de marzo. Señor presidente, ¿qué hizo con las 6 cartas que recibió denunciando la corrupción de las mascarillas? ¿Qué sabía de las actividades de Ábalos cuando le cesó? ¿Por qué después le aforó? ¿Quién participó en el Delsigate? ¿Y qué había en esas maletas? ¿Conocía la compra de mascarillas fake con fondos europeos cuando nombró a Armengol presidenta del Congreso? ¿Y estaba al tanto de los contratos firmados por el señor Torres en el Gobierno de Canarias? ¿Por eso lo trajo a Madrid? Yo les digo una cosa, señorías. Ruego dejen silencio. de insultar la memoria de las víctimas del terrorismo y también la inteligencia de los españoles con su gran mentira. Porque de esos lodos, estos polvos, la gran mentira del 11 de marzo es el acta fundacional de este proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace 20 años a esta parte. Y no ha sido el único momento en el que Sánchez ha respondido algo completamente distinto a lo que le estaban preguntando. También el miércoles hubo sesión de control en el Congreso de los Diputados. Feijóo le pidió explicaciones por las actuaciones de su gobierno con la trama Koldo y Sánchez, pues nervioso, evitó responder a estas preguntas, a estas acusaciones del líder de los populares, poniendo el foco en la presidenta de la Comunidad de Madrid, en Isabel Díaz Ayuso. Su gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas. Su gobierno pidió a otros que las compraran. Su gobierno dio el chivatazo a los investigados. Su gobierno recibió en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana de Maduro con los miembros de la trama, supongo que para ayudarla con el equipaje. Y su gobierno negoció un rescate millonario a una empresa con uno de los líderes de la trama, justamente el que estaba en la venta de las mascarillas y el que acompañó al gobierno al aeropuerto de Barajas. Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría. Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijóo. Qué vergüenza. No tiene otro calificativo. Se le pregunta al presidente del gobierno sobre un escándalo de corrupción mayúsculo, brutal, uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente de este país. ¿Y qué responde el presidente del gobierno? 11M. 11M. Le pregunta el líder de la oposición, el señor Feijóo, sobre el caso Koldo. ¿Y qué responde el presidente del gobierno? Ayuso. Esto es el PSOE. Esto es el socialismo. Insultar directamente a todos los españoles. Porque este hombre tiene la cara de cemento armado. Miente con descaro, contesta sin sentido. Por cierto, esto no es algo nuevo. Este presidente se caracteriza, entre otras cosas, por una falta total de transparencia. Ya son conocidas sus ruedas de prensa en donde no se admiten preguntas. Y luego habla de Donald Trump. Donald Trump al menos contestaba. Donald Trump, cuando era presidente de Estados Unidos, en las ruedas de prensa contestaba todas las preguntas, o al menos permitía que le preguntaran. Otra cosa es que a determinados medios de comunicación, por lo que fuera, entre otras cosas porque eran muy críticos con él, pues les quitara la palabra o directamente entraba en una dialéctica de confrontación, pero permitía preguntas. Entonces, ¿para qué sirven las ruedas de prensa si los periodistas no pueden preguntar? Luego se quejaba Pedro Sánchez de aquella famosa comparecencia a Rajoy en plasma. Pues bien, eso es lo que ha hecho constantemente Pedro Sánchez durante estos últimos años. No responder a las preguntas de los periodistas. Y cuando se le pregunta en el Congreso, tampoco responde. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y también estamos pendientes
de la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra el novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal. En las últimas horas hemos conocido que el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid considera de extrema gravedad la revelación por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid de datos concretos de las diligencias de investigación sobre Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. Sepan además que, tal y como publica nuestro diario en la red, Libertad Digital, quien ordenó distribuir el comunicado de la Fiscalía de Madrid fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó emitir el comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el caso que afecta al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para desgastarla. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que el fiscal general ordenó a la Fiscalía de Madrid distribuir este comunicado a los medios de comunicación a través de su gabinete. En la nota se hacía referencia a las conversaciones mantenidas por el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto. Cabe destacar que no es habitual que el gabinete de prensa de la Fiscalía madrileña emita un comunicado para intentar desmentir una información publicada en los medios, algo que no había sucedido en los últimos años. No obstante, añaden estas fuentes, el fiscal general tenía un especial interés en este caso y por ello ordenó a la Fiscalía de Madrid que se emitiera el comunicado. La nota ha provocado una gran indignación entre los abogados al considerar que ha desvelado información que afecta al secreto profesional. En el comunicado difundido el jueves se afirmaba textualmente que el único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto, Julián Salto, en fecha 2 de febrero de 2024. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Esto es lo que decía Pedro Sánchez, preguntado al respecto. ¿De quién depende la Fiscalía? La Fiscalía General del Estado es una institución muy seria, muy importante, con grandísimos funcionarios y profesionales, grandísimos. Pero la Fiscalía ya no es la Fiscalía. La Fiscalía es otra cosa. Es un brazo político, uno más con los que cuenta este gobierno, que utiliza las instituciones para defender sus propios intereses, no los intereses de los españoles. Instituciones que pagamos todos nosotros, con nuestros impuestos, que nuestro dinero nos cuesta, que deberían estar a nuestro servicio, al servicio de la ley, del marco constitucional, del Estado de Derecho, de la democracia. No. Ya no. La Fiscalía ya no está al servicio del interés general. Ya no está al servicio de la justicia ni de los españoles. La Fiscalía General del Estado está al servicio de Pedro Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía? Y luego, en segundo lugar, el escándalo y las informaciones filtradas convenientemente sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso respecto a un fraude fiscal, no es más que una cortina de humo. No es más que una estrategia, una estratagema para desviar la atención. Ni más ni menos. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que el gobierno esté utilizando instituciones de todos los españoles para intentar esquivar, desviar la atención sobre el caso Koldo, el caso PSOE, el caso Pedro Sánchez. Esto, lo que ha hecho la Fiscalía, que está siendo denunciado por los colegios de abogados, por todo tipo de juristas, es un escándalo de primer orden. Revelar datos personales de un particular. Esto es algo inédito en la democracia española. Esto es propio de países bananeros y es algo constitutivo de delito. Terrible. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.